La Italia fascista. Un régimen autoritario que buscó moldear la nación hasta sus cimientos más íntimos. Un sistema donde la familia dejó de ser refugio privado para convertirse en vitrina pública y donde los Mussolini debían encarnar el ejemplo perfecto, aunque distaban mucho de alcanzar esas utopías impuestas. Mientras el duce forjaba su imperio sobre promesas de grandeza, tras las paredes de su hogar se libraba otra batalla. Una esposa campesina que resistió intacta a la corrupción del poder. Una hija rebelde que eligió el amor conyugal sobre la lealtad al régimen. Y un hijo que encontraba refugio en el jazz antes que en los discursos en la plaza. Esta es la historia no contada de los Mussolini. No solo la del caudillo que soñó con resucitar a Roma, sino la de una familia fracturada entre la gloria artificial del fascismo y el desgarro de la posguerra. ¿Qué rostro mostraba el dictador en la intimidad? ¿Realmente logró dominar a los suyos como pretendía dominar a Italia? Y sobre todo, ¿qué fue de ellos cuando el imperio se desmoronó, arrastrando con él no solo a su líder, sino a su apellido? El fascismo es una gran movilización de fuerzas materiales y morales. ¿Qué se propone? Gobernar la nación. ¿De qué modo? Del modo necesario para asegurar la grandeza del pueblo italiano. Con estas palabras, Benito Mussolini dejó en claro que su régimen estaba dispuesto a cualquier cosa para ejercer su poder sobre Italia. La fuerza, el liderazgo y el poder absoluto del Estado parecían encarnarse en su persona. Él sostenía al país. ¿Pero quién lo sostenía a él? Pocas figuras fueron tan constantes como su esposa Rachele. No hablaba en los balcones, no dictaba leyes ni arengaba multitudes, pero estuvo allí desde el primer discurso hasta la última bala. Para entender un poco más sobre ella, debemos remontarnos a sus orígenes. Foria d'Ischia. Anche nel nostro secolo le isole paiono consacrate a portare i destini disancorati da un ieri clamoroso. Quale racconto narra il cigolio del pozzo a Rachele Mussolini? Forse la riporta di là dalla grande parentesi a memorie infantili. Anche allora lei lavorava così. Queste cose Rachele le imparò dal padre e dalla madre contadini. E non le dimenticò neppure negli anni in cui seppe far tacere sulla propria modestia le cronache che clamorosamente celebravano il suo uomo. Nació en Predapio como su futuro esposo en abril de 1890. Era hija de campesinos y desde pequeña supo lo que era el trabajo duro. Cuidar cerdos, limpiar casas, vivir con poco. Cuando conoció a Benito, él era un joven socialista de lengua afilada y sueños incendiarios. Ella, una muchacha de provincia con los pies en la tierra y un temple de hierro. Empezaron su relación hacia 1910 y se casaron en 1915, ya con hijos en común. A partir de entonces, Rachele se convirtió en algo más que una esposa. Se adosó el título de madre, guardiana del hogar y testigo silenciosa de una transformación brutal. Porque su marido cambió. El joven agitador se volvió el profeta del fascismo, un hombre dispuesto a construir un imperio para abarcarlo todo: la política, la guerra y la familia. Italia debía ser una gran casa dirigida por un padre autoritario y justo. Y en la cumbre de ese modelo estaba él, el duce, el patriarca absoluto. Pero en la suya, la verdadera, la de carne y contradicciones, el mando no era tan claro. Mientras Mussolini multiplicaba conquistas territoriales y sentimentales, entre ellas una larga lista de amantes como la célebre Clara Petacci, Rachele mantenía el equilibrio familiar con una dignidad que rozaba la obstinación. Su rol era puertas adentro, en el hogar, en el rol de madre, y eso también debía reflejarse en la esfera pública.
Donna Rachele Mussolini presenzia l'inaugurazione della Casa della Madre del Bambino, nuova magnifica realizzazione dell'Opera Nazionale Maternità e Infancia. Y por supuesto jamás pudo desentenderse de las consecuencias de su posición. Nunca abandonó su lugar, ni siquiera cuando el poder trajo consigo la soledad, las humillaciones privadas y el juicio público. Ni siquiera cuando su esposo fue colgado por los pies junto a su amante, mientras ella huía del caos de la República de Saló, aferrada a sus hijos. ¿Qué la impulsaba a seguir? ¿De dónde salía tanta lealtad? Rachele no escribió manifiestos, pero dejó sus memorias. En La mia vita con Benito, Rachele reconstruyó sin retórica ni rencor el amor y el abismo que compartió con el dictador. Sus páginas destilan tanto ternura como resignación, y en ellas los silencios hablan más alto que las proclamas en la plaza. Ella no fue la madre de la patria, pero sí de los Mussolini, y en ese rol fue firme como una piedra. También tuvo que enfrentar acusaciones de su propia hija por un supuesto amante, pero nada la detuvo. Siempre miró hacia adelante. No buscó poder ni perdón. Solo sobrevivió. Fue la viuda del fascismo, pero también su víctima colateral. Una campesina que vio a su familia elevarse hasta la cima del Estado y luego caer con él. Rachele encarna una de las grandes paradojas del régimen, el rostro doméstico de un proyecto que lo invadió todo, incluso el seno familiar. Su vida no fue un acto político, pero su condena sí, y a través de ella se revela una verdad incómoda, que el fascismo no solo destruyó naciones, sino que deformó hasta los afectos más íntimos, y que tras cada dictador hay alguien que lo sostuvo en silencio. Ahora bien, Rachele no fue la única mujer que llevó este apellido frente al mundo. Nacida bajo el signo del poder, Eda Mussolini fue mucho más que la hija del duce. Fue un ícono de la alta sociedad fascista, esposa de un ministro clave, testigo del ascenso y colapso de un régimen, pero sobre todo víctima del mismo imperio que su padre construyó y que terminó por devorarla. Desde pequeña, Eda fue distinta. Benito Mussolini, aún joven y apasionado, le leía poesía de Carducci y epopeyas medievales como Morgante, convencido de que su hija debía forjarse entre letras heroicas y disciplina férrea. A los 4 años ya recibía clases de violín por imposición paterna y debía memorizar pasajes enteros con precisión casi militar. Si bien el duce era autoritario en el hogar, también era afectuoso, extravagante y a su modo tierno. Non era il padre come usavano allora. Era un padre, non dico progressista, per l'amor di cielo. Quando una volta... È autoritario in famiglia. Assolutamente. Pese al cariño hacia sus hijos y el deseo de que tuvieran todo lo que querían, también había cosas que Benito Mussolini nunca negociaría. Así lo recordaba Eda en una anécdota sobre su padre. E disse a papà: senti papà, io voglio diventare ballerina della Scala. Non l'avresti mai detto. Per papà c'erano certe cose che erano tabù. Una figlia di buona famiglia, sia pure socialista, sia pure, come dico, atea, libero pensiero, tutto libero pensiero, non erano sposati i miei genitori, tutto benissimo, ma che una figlia, sua figlia, dovesse andare a ballare su un palcoscenico era una cosa che non esiste, e difatti quello. En sus memorias, Eda lo recuerda ensangrentado por duelos callejeros, pero también recitándole versos al oído.
Nos entendíamos sin hablar, diría años después. Aquel lazo silencioso nunca se rompería, aunque terminaría profundamente herido. En 1930, la hija del duce se casó con Galeazzo Ciano. Fue un matrimonio de Estado con una ceremonia fastuosa que sellaba la unión entre dos grandes apellidos del régimen. Joven, bella, sofisticada, Eda se convirtió en la primera dama de facto del fascismo. Galeazzo, ambicioso y carismático, fue nombrado embajador en China y más tarde ministro de Asuntos Exteriores. Juntos dominaban las cenas diplomáticas y las portadas de revistas como si fuesen una realeza moderna. Eran la pareja dorada de la Italia fascista. Mussolini. Scrisse Il Messaggero. Nella raccolta intimità delle due famiglie, con la semplicità e la sobrietà quasi schive che formano come una propizia atmosfera intorno alla confidente giovinezza e al luminoso amore, saranno benedette le nozze di Galeazzo Ciano con Edda Mussolini. La vita si svolge secondo i suoi miracolosi disegni, feconda e patriarcale, nella casa del duce. Pero el brillo escondía fisuras. Ciano era infiel y algo frívolo. Eda lo sabía, lo sufría, pero también lo admiraba. Decía: un buen político, aunque un poco snob. En el hogar su palabra tenía más peso que la de su padre. Y cuando el imperio comenzó a derrumbarse, la joven eligió el amor conyugal sobre la lealtad a la sangre. En julio de 1943, tras el colapso militar de Italia y los bombardeos sobre Roma, Ciano votó a favor de la destitución de Benito Mussolini en el Gran Consejo Fascista. Fue un acto de traición para el régimen y un acto desesperado de realismo para un hombre que ya olía la ruina. No obstante, cuando Hitler devolvió el poder al duce en la República Social Italiana, el precio fue alto. Ciano fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. El verdugo, directa o indirectamente, era su propio suegro. Eda luchó con fiereza para salvarlo. Viajó, presionó, suplicó a jerarcas nazis. Intentó intercambiar los famosos diarios de Ciano, documentos explosivos sobre la diplomacia del eje, por la vida de su esposo. Pero todo fue en vano. El 11 de enero de 1944, Galeazzo Ciano fue fusilado en Verona. Eda no estuvo presente, pero su recuerdo de ese día quedaría impreso para siempre. Dijo que su esposo fue valiente ante el pelotón, aunque también sintió miedo. Aquella ejecución fue más que una tragedia familiar. Fue el quiebre definitivo entre padre e hija. Eda sabía que la decisión del duce tenía que ver con la política y su rol. No lo culpó directamente, pero aún así la herida fue irreparable. Non so perché non voglio giudicarlo come uomo politico, non so niente. Sono ritornata a volergli bene come una volta. Come persona. E suo marito? Invece era un'altra cosa, volevo molto bene a Galeazzo, ma non era questa specie di padre eterno per me, insomma. E devo dire che Galeazzo, certo, mi ascoltava più di mio marito, sì, di mio padre. La mujer que había sido criada para servir al Estado terminó enfrentando a su propio padre en nombre del amor. La hija del duce se convirtió en una figura trágica, desgarrada entre el apellido y la traición. En la posguerra vivió exiliada en Suiza, perseguida por la memoria y los errores de un régimen que había perdido algo más que la guerra. Reconciliar el apellido Mussolini con el apellido Ciano fue su tarea íntima, su cruz. Sobrevivió en el silencio y fue promotora de una advertencia. Incluso en el corazón del poder más absoluto, la tragedia humana sigue teniendo la última palabra.
Entre las ruinas humeantes del fascismo europeo, entre trincheras abandonadas y cadáveres sin nombre, surgía un sonido improbable. Las notas de jazz que escapaban del piano de Romano Mussolini. Aquella música nacida del sufrimiento afroamericano y que el régimen de su padre había tachado de decadencia occidental, se convertía para el hijo menor del duce en algo muy distinto. Un territorio liberado donde refugiarse, el único lenguaje verdadero para distanciarse del apellido que pesaba como una losa. Romano fue siempre el más silencioso de los Mussolini. No destacó en los desfiles ni pronunció discursos. Mientras su hermana Eda se paseaba por las embajadas y su padre fundaba repúblicas, él afinaba escalas. Hijo de un dictador, pero sin vocación de caudillo, tocaba jazz. Amaba a su padre, sí, pero no para seguir sus pasos. Su lenguaje era el piano y la música. En su libro Il Duce, mio padre, reconstruyó su infancia entre los muros del poder y el miedo. El retrato que ofrece de Benito Mussolini no es el del líder de masas, sino el de un padre agotado que madrugaba todos los días para ir a trabajar y su tiempo libre lo pasaba con la familia. Lavorava moltissimo, andava in ufficio prestissimo, faceva una mezz'oretta di mattina presto di tennis e poi dopo andava subito alla Villa dell'Orsolini. Stava lì fino all'ora di pranzo, veniva, si riposava un pochettino, non riposare perché non ho mai visto mio padre dormire di pomeriggio, ma stava con noi a chiacchierare, si faceva una partitina a carte o lui faceva dei solitari, mio padre faceva dei solitari. Todo eso sucedía mientras el mundo se desmoronaba. Si bien Romano no hablaba de política, podía mencionar lo que su padre reflejaba. Lo describía como un hombre que guardaba todo por dentro, que no compartía el peso de la guerra con su familia. Un Mussolini introspectivo que jugaba al solitario mientras el régimen se desmoronaba y las fortalezas volantes aliadas, esos enormes bombarderos B-17 y B-24, atacaban Alemania sin piedad. Era una vita poi tutto pacifica, malgrado diremo la situazione, poi c'erano gli allarmieri, i bombardamenti, li vedevamo passare sul Monte Baldo che andavano in Germania, le fortezze volanti. Alcune volte ho assistito a scontri tra i caccia nostri e le fortezze volanti. En la mesa se evitaban los temas espinosos. La muerte, la guerra, la traición, el caos. Todo quedaba fuera del comedor. Aquel empeño por mantener la normalidad era en sí mismo una tragedia. La familia cenaba junta, veía películas, jugaba. Un simulacro doméstico mientras la historia dictaba sentencia. Romano entendía la fragilidad de ese teatro cotidiano, donde un dictador se convierte en un padre que intenta proteger a los suyos, no con poder, sino con rutinas artificiales. Pero el peso del apellido no se evaporó tras la guerra. Romano Mussolini vivió décadas bajo el juicio ajeno, y aún así se reinventó. Se convirtió en uno de los pianistas de jazz más reconocidos de Italia. Tocó en escenarios internacionales, grabó discos, colaboró con músicos de renombre. Su arte fue su manera de existir sin renegar de lo que fue, pero tampoco repitiéndolo. Nunca militó, nunca buscó rehabilitar el fascismo, pero tampoco condenó a su padre. En su libro lo describe con afecto y respeto. No es una defensa política, sino un acto de hijo. Lo quise como persona. Romano fue el que eligió el camino más solitario. Mientras otros intentaban redimir al duce o vengar su memoria, él eligió la música mestiza. Su vida fue una improvisación dolorosa entre el peso de la historia y la necesidad de vivirla sin que lo definiera. No quiso ser símbolo de nada, y en ese anonimato dejó tal vez la imagen más humana del legado Mussolini, la de un hombre que no pudo elegir su apellido,
pero sí la música que lo acompañaría toda la vida. Romano también fue uno de los encargados de prolongar el apellido por una generación más, y a diferencia de él, su hija Alessandra no tocó jazz ni se refugió en el anonimato. Ella eligió no escapar del legado, sino enfrentarlo. Su vida ha sido una declaración continua, y el Mussolini junto a su nombre no es una carga, sino una bandera. Una afirmación que en la Italia democrática fue siempre más una provocación que un gesto de nostalgia. Actriz en su juventud, médica de formación, política por voluntad y destino, Alessandra irrumpió en la escena pública con un estilo que combinaba descaro mediático y convicciones heredadas. Comenzó su carrera en el Movimiento Sociale Italiano, partido neofascista fundado por ex colaboradores del régimen de su abuelo. Desde allí escaló hasta ocupar bancas en el Parlamento italiano y el Parlamento europeo, protagonizando debates encendidos, polémicas sobre la memoria histórica y frases tan explosivas como los tiempos que evocaba. A diferencia de su padre, que optó por la distancia emocional, Alessandra eligió la reivindicación. Su figura dividió aguas. Para algunos, símbolo de provocación y negacionismo. Para otros, una voz incómoda en la discusión sobre la identidad italiana. Mrs. Mussolini, what do you make of the political drama today, please? Just tell me what you think. It's not a drama. It's not a drama? It's not a drama. Seems very dramatic. Where do you come from? England. England, pensate a voi. Okay. Nunca renegó del apellido ni de su historia familiar. Y en esa fidelidad, quizá haya más rebeldía que conformismo. Con ella, la saga Mussolini entró al siglo XXI. Sin uniformes ni marchas, pero con el mismo dilema irresuelto. ¿Puede una familia separarse de su pasado cuando ese pasado cambió el curso de la historia? La vida de los Mussolini es el eco íntimo de un régimen que prometió orden, pero sembró ruina. Raquel resistió con dignidad campesina. Eda desafió al padre por amor. Romano buscó redención entre partituras. Y Alessandra convirtió el apellido en trinchera política. Ninguno pudo escapar del peso de una herencia que fue primero gloria y luego estigma. En el choque entre el mito fascista y la tragedia familiar emerge una verdad ineludible. Cuando la historia se escribe con sangre y poder, sus huellas se graban también en lo profundo de los inocentes. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.